El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa el cual se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida y a su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres preparó un tema que quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Un maravilloso regalo. Quédese con nosotros. Hay situaciones y cosas en las que pocas veces nos detenemos a pensar y dedicamos un tiempo para analizar. Esas situaciones y esas cosas es qué efecto va a tener alguna actividad o algunas acciones que yo realice. ¿Qué efecto va a tener sobre mi vida ese proyecto que yo estoy haciendo y que estoy realizando en mi mente para ponerlo en práctica después? Pero también, ¿qué puede y cómo puede afectar a las personas que me rodean, a mi esposa, a mis hijos, tanto hijos como hijas, aún a mis padres? O aún a los padres si la persona es soltera. Los efectos pueden ser positivos o también esos efectos pueden ser negativos. Y en este caso, pues es lamentable que no nos hayamos detenido a pensar qué es lo que vamos a hacer. En la palabra de Dios, en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos de 1 al 5, la palabra dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cornelio, un hombre de alto cargo, era un hombre, como dice la palabra de Dios, temeroso de Dios. Y no solamente él era temeroso de Dios, sino que su actuar hace que su familia también fuera temerosa de Dios. Y en ese actuar, él tenía una vida piadosa, o sea, una vida espiritual dedicada a la alabanza y a la bendición de Dios. Ese acto, tal vez él lo hacía continuamente. Ese acto, tal vez él lo hacía sin pensar en qué iba a pasar, qué estaba sucediendo y qué iba a suceder. Pero el Señor estaba pendiente. La descripción que nos hace la palabra es muy, muy significativa. Primero dice, era un centurión, un hombre jefe.
y luego viene de una vez a la parte espiritual. Piadoso y temeroso de Dios. Ser temeroso de Dios no es ser una persona que le tiene miedo a Dios. No es una persona que obra porque si no, Dios a lo mejor lo castigue. O en un caso aún más extremo, temor de Dios para no irse al infierno. No. El temor a Dios o el temor de Dios es algo muy diferente. Es honrarle, es reconocerle, es darle el lugar que se merece. Y eso lo hacía Cornelio. Era piadoso, o sea, buscador espiritualmente de Dios, y honraba a Dios, le obedecía. Además de eso, tenía un corazón maravilloso, porque decía, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Le daba necesitado, se preocupaba por el bienestar de las personas que estaban a su lado y que él podía ayudar. Y sobre todo, siempre, dice, estaba en comunión con Dios. Oraba a Dios siempre. De ahí hemos oído que la palabra nos dice, oren sin cesar. Honestidad o integridad. Cuenta la historia que un hombre estaba con su mujer en un hotel y llamó por un servicio de mensajería para que le llevaran una pizza. Cuando llegó la pizza, la mujer salió a recibirla y entró al cuarto nuevamente y la puso encima de una mesita. La destapó y, oh sorpresa, que no iba la tal pizza, sino iban $1,800. La mujer volteó a mirar a su marido y le dijo, mira, viene esta cantidad de dinero. ¿Qué hacemos? No llegó la pizza, pero nos enviaron todo este dinero. Él dijo, debe haber alguna confusión. Inmediatamente se levantó de la cama, comenzó a vestirse y le dijo, vamos a llevar eso y devolvámoslo. No, pero si ellos la enviaron, ¿por qué tenemos que devolverla? Ni se habrán dado cuenta, decía la mujer. Él dijo, no, mi papá me enseñó que debíamos ser honestos y debíamos devolver aquello que no era nuestro. La mujer, entre regaño y simpatía, también se vistió, se arregló y salieron juntos para la pizzería. Ella se quedó en el carro, él entró. Cuando entró en la pizzería había un revuelo enorme, pues el producido de todo el día se había desaparecido. En lugar de ello habían encontrado una caja con una pizza dentro. El administrador acostumbraba, para evitar los robos, echar el dinero en aquellas cajas de pizza que eran las que servían de domicilio. Así que cuando el hombre llegó, el administrador lo recibió y le dijo, a la orden, señor. Digo, es que vengo a devolver esta pizza. Dijo, ¿le salió mala? Dijo, no, es que enviaron el dinero en la pizza en lugar de enviarme mi pizza. Yo quiero mi pizza para irme. Un momento, señor, usted con honestidad, usted que es una persona honrada, merece que la gente sepa. Uno de los empleados de la pizzería tenía un hermano que trabajaba en una emisora local, así que lo llamó inmediatamente y le contó la noticia. Rápidamente el hombre vino y no solamente él, sino que llamaron también a los periódicos para que pudiera salir esa noticia, pues devolver $1,800 era algo que nadie hacía. Entonces las personas dijeron, no, usted no se puede ir, denos una entrevista, regálenos. Él dijo, no, tranquilos, digan que una persona la devolvió y no más, tranquilos, yo no necesito publicidad, no quiero nada. Mi papá me enseñó a ser honesto desde pequeño. Cuando él estaba ahí, fue la insistencia tanta que cuando se dio cuenta ya estaba allí, la prensa, estaba la radio, estaba la televisión, y el hombre estaba asustado. Y le dijo, a mí deme mi pizza y yo me voy. Y le dijo, pero usted, ¿por qué no quiere decir esa noticia? Dijo, porque la mujer con la que vengo no es mi esposa. Allí
Todos quedaron en silencio. ¿Cómo así? Dijo, sí, ella es mi amante. Entonces, podemos ver que la honestidad es una de las características que podemos adquirir aún desde nuestra niñez. Como decía el hombre, mi papá me enseñó. Pero también le tuvo que haber enseñado que debía no solamente ser honesto, sino ser íntegro. La honestidad es uno de los aspectos de la integridad. Y la integridad conlleva muchos otros aspectos que en nuestra vida deben reflejarse. La palabra nos dice en el Salmo 41, en el versículo 12, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. La integridad nos permite estar delante de Dios y en una situación cualquiera poner la cara y mostrar que la integridad conlleva muchos aspectos de nuestra vida. Reflexionemos. Debido a esa vida que él tenía, el versículo 3 nos dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. La hora novena eran las 3 de la tarde. Tener una visión, y para tener una visión con Dios hay que estar en comunión con Él. Hay que estar en la presencia de Él. Hay que estar, diríamos, en contacto con Él. ¿Qué nos muestra esto? Que a la hora novena, a las 3 de la tarde, Cornelio debía estar orando, como dicen, orando siempre, o reflexionando en uno de sus actos piadosos. O a lo mejor era un hombre temeroso de Dios, estaba adorando, estaba alabándolo y estaba exaltándolo. Y entonces viene la visión. Dice, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Lo llamó por su nombre, por el nombre propio. Nada más elegante, nada más importante para una persona que alguien lo llame por su nombre. Demuestra que está interesado, que le ha preocupado su manera de ser, que le interesa tratarlo bien. Y ante eso, Cornelio respondió. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? O sea, ese ¿qué es, Señor? Es a sus órdenes. ¿Qué le puedo servir? ¿Qué necesita? Señor, estoy dispuesto para ti. Dime o dígame qué quiere que haga. Ese es, ¿qué es, Señor? ¿Qué va a pasar? ¿Qué necesita? Y entonces el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es donde seguramente Cornelio tenga una sorpresa. Cornelio tenga una sorpresa. Porque a lo mejor él oraba, a lo mejor él servía, a lo mejor él era generoso, pero nunca pensó que Dios tuviera presente todo eso que él hacía. Eso nos debe motivar a nosotros y también nos debe preocupar a nosotros. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, está quedando en la memoria de Dios. No importa que nadie nos vea, no importa que nadie nos corrija, o no importa que nadie nos reconozca, pero Dios sí sabe qué estamos haciendo. Si tenemos un acto de generosidad, un acto de servicio, no esperemos que nos lo reconozca. Hagámoslo
como para Dios. Hagámoslo motivados que estamos haciendo algo para agradar a aquel que nos dice, amaos los unos a los otros. Si tenemos una obra de misericordia, un cuidado, no esperemos que se nos aplauda, no esperemos que se nos exalte, porque la palabra dice, si ya le han reconocido y si ya ha recibido el reconocimiento, ha recibido el premio, ya has tenido tu paga, dice el Señor. No lo hagamos por eso, hagámoslo sencillamente porque tememos a Dios, porque amamos a Dios, porque queremos estar con Él. Pero también cuidémonos de hacer cosas que no sean buenas, porque eso desagrada a Dios. Y no importa que nadie conocido nos vea, no importa que no se sepa, en la memoria de Dios sí queda. Por eso, esforcémonos por ser agradables a Dios. Y si nos hemos equivocado, pidamos perdón hoy y rectifiquemos nuestra vida y sigamos buscando caminar agradando a Dios. Ese es un regalo maravilloso que podemos hacer para recibir también un regalo de Él. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, vemos allí este relato que está en el libro de los Hechos, cómo Cornelio, una persona que era generosa, una persona que era temerosa de Dios, recibe esa visitación de Dios y le da órdenes específicas. Dios ama a cada uno de nosotros. No importa en qué religión estemos, en qué situación nos encontremos, Dios nos ama. Y lo que Él anhela es que entendamos que el mejor regalo que podemos recibir es la salvación. Y Dios le dijo que llamara a Pedro para que viniera y le trajera su palabra y él comprendiera y pudiera salir de esa religiosidad en que andaba y poder conocer al único Salvador que se llama Jesucristo. Dios quiere también a cada uno de nosotros darnos ese mejor regalo. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que he preparado para compartirles lo he titulado Recibiendo Más. Quédese con nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos esperado recibir algo y se nos ha dado aún más de aquello que esperábamos recibir o de aquello que tal vez pensamos que íbamos a obtener? Y en la palabra de Dios hay un relato de una mujer enferma y ella deseaba en su corazón ser sana. Y Dios, a través de Jesucristo, no solamente le da esa sanidad, sino que le da mucho más. El relato lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, en los versículos 25 al 26, donde la palabra nos dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vemos acá el relato de aquella mujer que estaba enferma. Dice la palabra que 12 años con un flujo de sangre. Esta situación en este tiempo pues puede ser algo que no es tan notorio o no es tan, podemos decir, tan delicado como en el tiempo en que el Señor Jesús estuvo en la tierra. En aquella época, recordemos, la gente se sujetaba a la ley y tenían que cumplirla, porque o si no, sufrían las consecuencias
de la ley. Esta mujer, dice la palabra, llevaba 12 años con un flujo de sangre. Dice, y había sufrido mucho, y luego dice, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, y antes le iba peor. Claro que le iba peor. Una mujer enferma 12 años. Fuera de eso, debido a ese flujo de sangre, su marido la había aborrecido. La sociedad la tenía marginada. La palabra dice en la ley que la mujer que tuviera flujo de sangre, mientras tenía flujo de sangre, tenía que estar fuera del campamento. O sea que esta mujer no vivía con su esposo, ni podía vivir en la casa con su familia y estaba alejada de ellos. Lo otro era que el poco dinero que tenía o el mucho dinero lo había gastado en médicos y ninguno había podido sanarlo. Era una enfermedad prácticamente en aquel tiempo incurable. Y la mujer sufría por esto, como se sufre por una enfermedad que hoy en día puede ser el cáncer u otra enfermedad que aplique sobre la vida del ser humano. Y aquella mujer estaba afligida, estaba desesperada. Pongámonos en la posición de esta mujer. Entonces, primero, esta mujer tenía esa enfermedad. Segundo, había gastado su dinero en médico. Tercero, había sido repudiada por su esposo porque daba el derecho la ley a que fuera repudiada por su esposo y él podía conseguir otra mujer. O sea, había un sinnúmero de cosas que afectaban la vida de esta mujer. Y ella tenía esa necesidad en su corazón sentida. Pero también había escuchado de Jesús. Y ella sabía que el único que podía traer sanidad a su cuerpo era Jesús. La palabra nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, en los versículos 27 al 29. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquella mujer pensaba, si tan solo tocar el borde de aquel maestro, el borde del manto de aquel maestro, de Jesús, tal vez ella había escuchado hablar de las sanidades que Jesús había hecho, tal vez había escuchado que curó a un ciego, había escuchado que sanó al paralítico, había escuchado tal vez o había visto que Jesús había traído sanidad a alguna persona y ella tenía esa fe, era inmutable en su vida, no le podía cambiar, ella puso la fe en Jesucristo. Y ella lo dijo para sí, si tan solo tocar el borde de su manto. No se lo contó a nadie. Ella lo pensó, dice la palabra, porque pensaba, dice, que si tocare tan solo su manto, seré salva. Y cuando lo tocó, dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La rana bocona. Cuenta la fábula que había una rana que vivía en una ciénaga, pero se quiso ir a conocer el mundo. Dejó la ciénaga y se fue por los caminos polvorientos a conocer. Un día encontró un lago grande, azul, y entonces dijo, ¿cómo haré para pasar este lago? Se quedó pensando y al momento oyó un par de patos que volaban y lo llamó, ¡hey, patos! Y los patos bajaron y le dijeron, ¿qué se le ofrece, rana? Dijo, necesito pasar este lago y ustedes me pueden ayudar. Los patos le dijeron, ¿y cómo? Y ella dijo, ¿ven esa rama larga que hay ahí? Dijo, sí. Dijo, cada uno coge un extremo y yo me cuelgo en la mitad. Los patos le hicieron el favor y empezaron el proceso. Cuando iban sobre el lago, una pareja que navegaba en una canoa vio y dijo la esposa al esposo, mire esos patos llevando a esa rana. Qué patos tan listos, qué patos tan astutos. Y entonces la rana dijo, la idea fue mía. Pero al decir la idea fue mía, abrió la boca, se soltó del palo y al agua. La vanidad, el enastecerse, el querer ser reconocido, puede llevar a grandes sorpresas y muchas
desagradables. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dejemos que nuestro corazón no se llene de orgullo. Reflexionemos. Vemos a aquella mujer con flujo de sangre, y esa enfermedad hacía que la mujer se debilitara. Podía estar anémica, podía ser una mujer que estaba tal vez con un mal aspecto en su rostro, desencajada por esta enfermedad, sangrando día a día, un azote para su vida. Tal vez hoy en día cualquier enfermedad puede volverse un azote para cada uno de nosotros y nos lleva incluso a la muerte. Y esto era lo que a aquella mujer prácticamente le quedaba, morirse. Pero cuando Jesús viene, cuando Jesús llega, hay una transformación no solamente en las situaciones, sino en la mente de la gente. Y esta mujer, al saber de Jesús, dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Una necesidad sentida que Jesús podía resolver. Luego nos dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 5, en los versículos del 30 al 34. Luego a Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No solamente aquella mujer recibe la sanidad. Sabemos que con el Señor Jesús nosotros podemos recibir más de lo que esperamos o queremos recibir. ¿Y por qué digo esto? Porque la mujer, cuando el Señor Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Fue porque él sintió que aquella mujer le había arrebatado poder, había arrebatado esa sanidad. Una mujer que creía, una mujer que tenía fe. Tal vez la multitud lo apretaba, se le echaba encima, pero era solo por curiosidad. Pero esta mujer se acercó y tocó sus vestidos porque tenía fe que si tocaba el borde del manto, saldría sanidad para su vida. Y Jesús voltea a mirar, él sabía quién era, pero él quería que ella viniera, él no quería acusarla, él quería era darle más de lo que esta mujer había recibido. Y tal vez, a veces queremos acercarnos, necesitamos algo, y nos da temor acercarnos al Señor. Pero esta mujer tomó una posición de humillarse y tocó el borde. Para tocar el borde del manto necesita arrastrarse. Y no solamente eso, sino que hay una multitud alrededor. Dicen los discípulos: hay una multitud que te aprieta. O sea, era difícil llegar a Jesús, pero esta mujer buscó cómo hacerlo. Y se postró, se arrastró y tocó el manto y fue sana, recibió esa sanidad. Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y aquella mujer se sintió descubierta porque la vieron tal vez sus vecinos, las que la conocían, y se postra a los pies de Jesús y le cuenta todo. ¿Y qué quiere decir ahí la palabra en el versículo, en el versículo 34, 33, donde dice: vino delante de él y dijo toda la verdad? Está diciendo que la mujer le contó de su azote, de esos 12 años, de los médicos, de todo lo que se escribe aquí. Pero no solamente eso, sino que dice, ella dio a conocer su enfermedad y el Señor Jesús entendió que su esposo la había aborrecido, que su familia no la quería en su casa, que la sociedad la había aborrecido, que había gastado todo su dinero. ¿Y qué es lo más que recibe ella? No solamente la sanidad, sino una restauración y una restitución. Era un milagro que no se podía mostrar,
que solamente ella sabía de su milagro. Pero Jesús quería que fuera público. Por eso dijo, ¿quién me ha tocado? Y cuando esta mujer cuenta todo, el amor de Jesús se desborda aún en más cosas. Y no solamente le dice, hija, tu fe te ha hecho sana, sino tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Le da salvación, le da sanidad y le da restitución y restauración. Jesús quiere darnos más de lo que esperamos recibir, pero necesitamos tener fe en que si Él entra a mi vida, Él va a cambiar, va a transformar y va a proveer todo aquello que mi cuerpo, que mi alma y que mi espíritu necesitan de parte de Dios. Recordemos, Jesús va a traer más para que recibamos más de lo que Él quiere darnos. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les continúe bendiciendo.